Listo. Pues bien, bienvenidos a las personas que ya están llegando a nuestro ciclo de charlas inmobiliarias en su tercer capítulo. Hoy hablaremos sobre el panorama del modelo multifamily y por qué es tendencia en América Latina y Colombia. Pues bueno, hoy exploraremos por qué justamente este modelo está generando o está ganando terreno en nuestra región. Hablaremos de los factores que impulsan el crecimiento y cómo la urbanización, el aumento en la demanda de vivienda en alquiler y la institucionalización del mercado, además de las diferencias frente a la renta tradicional, las perspectivas regulatorias en Colombia y las razones que hacen de este un modelo opción rentable y sostenible a largo plazo. Hoy está con nosotros el conductor de este ciclo de charlas inmobiliarias, que es el doctor Juan Esteban Agudelo, socio de Serrano Martínez CMA. El doctor Juan Esteban es especialista en Derecho Inmobiliario y Urbanístico. Su práctica se centra en la estructuración, negociación y cierre de transacciones para proyectos inmobiliarios en sectores como vivienda, hotelería, infraestructura, en el industrial y agronegocios. Asesora a promotores, desarrolladores y constructores, además de inversionistas, en todas las etapas del desarrollo, desde la adquisición hasta la desinversión. Además, representa a clientes en disputas complejas relacionadas con asuntos inmobiliarios, urbanísticos y fiduciarios, incluyendo litigios contra el Estado. Nos acompaña también el día de hoy en este capítulo de ciclo de charlas inmobiliarias el señor Sebastián Muñoz. Él es actual Managing Director de Asta Capital para Sudamérica. Sebastián cuenta con más de 15 años de experiencia en banca de inversión, en desarrollo, financiación y estructuración de fondos y proyectos inmobiliarios de gran escala. Él fue líder de Real Estate para la región andina en Deloitte y es egresado de la maestría en Real Estate de New York. Agradecemos al señor Sebastián su presencia en este capítulo y a todos ustedes y a quienes siguen sumando en este webinar por acompañarnos en este ciclo de charlas inmobiliarias. Sin más preámbulos, le doy el paso al conductor de este espacio, el doctor Juan Esteban. Bueno, buenos días para todos. Les damos la bienvenida a una nueva sesión de este ciclo de charlas inmobiliarias y urbanísticas de Serrano Martínez CMA. Hoy tenemos un invitado muy especial, Sebastián Muñoz, quien es el director de Asta Capital para Colombia y para varios países de América Latina. Y un tema que sin duda es taquillero, sin duda está trayendo muchos interesados y muchos proyectos a varios países de América Latina. Entonces, Sebastián, sin más largas, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Además, gran amigo de hace muchos años. Ya más adelante contamos un poquito cómo nos encontramos en la vida. La idea de este espacio es conversar un poquito de un tema, que en este caso va a ser el multifamily, una modalidad de proyectos que está de moda, sin duda alguna. Definitivamente. Que nos cuentes un poquito tu experiencia, la experiencia de la compañía, y entrar de alguna manera en un tema que a todos nos interesa y que sé que has estudiado mucho durante ya muchos años. Entonces, te agradezco y sin más, pues vamos a entrar en materia, a aprovechar este espacio. A todos los que están... Juan. Muchas gracias a Serrano Martínez CMA por la invitación. No, a ti por estar aquí. A los que están conectados también muchas gracias por sacar un rato de su tiempo, de su día. La idea es que puedan hacer preguntas. Al final escogemos algunas, si nos da el tiempo todas, pero sé que es un tema que genera muchas inquietudes y vamos a tratar de hacerlo al final en un buen espacio. Yo quisiera arrancar por un par de cifras, de estadísticas que son muy importantes y en una presentación que todos ustedes están viendo en sus pantallas. La primera gráfica que vemos ahí es el porcentaje de la población
que está viviendo en las zonas urbanas en Argentina, Chile, Brasil, Colombia y México. Tomamos estos 5 países de América Latina, simplemente para dar una muestra. En Argentina el 92% de la población vive en áreas urbanas. En Chile el 88%, en Brasil el 88%, en Colombia el 82% y en México el 82%. Lo que ustedes están viendo en sus pantallas es cómo entre 1960 y el 2023, por datos originados por Naciones Unidas, cómo ha crecido la población urbana de estos 5 países latinoamericanos. Claramente aquí tenemos una primera conclusión y es: nuestros países latinoamericanos cada vez son más urbanos. La población se está ubicando cada vez más en las zonas urbanas. Y eso trae una presión increíble sobre el mercado de vivienda, sobre la oferta de vivienda. En la segunda gráfica vemos cómo la deuda hipotecaria en Colombia ha crecido exponencialmente entre el año 2015 y el año 2025. La curva es completamente ascendente. Eso muestra que los hogares colombianos cada vez están más endeudados en crédito hipotecario para compra de vivienda, a un punto en que ya superamos los 1000 puntos del índice. Eso significa que ya vamos llegando a unos topes importantes y a una cartera hipotecaria importante. Pero también en la gráfica de abajo están viendo cómo el índice de precios de vivienda nueva se ha duplicado en los últimos 20 años, del 2005 al 2025. Es una barbaridad. En Colombia, en 20 años, el valor de la vivienda se duplicó. Eso nos trae entonces otra conclusión, y es: hogares colombianos cada vez más endeudados para poder comprar una vivienda. Y una segunda estadística, y es: el precio de la vivienda cada vez se aleja más de las posibilidades o del poder adquisitivo que tienen las familias colombianas. En la siguiente gráfica, en la tercera gráfica, ven cómo se comporta la deuda hipotecaria versus el índice de precios de vivienda nueva. Y vamos a ver cómo en 20 años se duplicó tanto el precio de la vivienda nueva en las ciudades principales de Colombia, como se ha ido duplicando la cartera hipotecaria. La cartera hipotecaria crece a un punto en que hoy ya supera el 10%. Y eso, digamos, refleja que cada vez los colombianos tienen que hacer mayor esfuerzo para poder comprar una vivienda, al punto en que ya estamos llegando a comentarios, digamos, de muchas ciudades del país, que a la gente no les da para comprar una vivienda. En la siguiente gráfica vemos cómo en varias ciudades de América Latina, estos son datos de Numbeo, que, digamos, hace una curación de los datos muy bien, cómo en Bogotá, Medellín, Ciudad de México, Santiago y Buenos Aires, ¿cuál es el salario promedio mensual? En una ciudad como Medellín el salario promedio mensual es 1.567.401 pesos. En Medellín es 2.025.000 pesos. En Ciudad de México son 16.633 pesos mexicanos. En Santiago 812.848 pesos chilenos. Y en Buenos Aires son $762. En la columna siguiente vemos el precio por metro cuadrado en una zona céntrica. Vemos que en Bogotá el valor por metro cuadrado está en zona céntrica, está más o menos en $1.576, en Medellín $1.643 y así sucesivamente en Ciudad de México, en Santiago y en Buenos Aires. Y en la última columna hay un dato que a mí, cuando estábamos preparando esto, me sorprendió muchísimo, y es la relación precio-ingreso en años. Es decir, ¿cuánto se demora usted
en pagar una vivienda en estas ciudades. En Bogotá son 20.25 años, en Medellín son 16.34 años en promedio, en Ciudad de México 16.9 años, en Santiago 18 años y en Buenos Aires 15 años aproximadamente. Esto muestra también cómo cada vez nos vamos a tomar más tiempo en pagar una vivienda nueva. Cuando compramos una vivienda, ¿cuánto tiempo en promedio nos demoramos en pagarla? Esto está creciendo. También hay un dato sorprendente que más adelante te lo voy a preguntar para que nos des tu opinión, y es, hoy en día lo que muestran un BBVA es que Medellín ya es más cara que Bogotá. En términos de vivienda... Es sorprendente eso, sí, es sorprendente. Medellín hoy en día en vivienda ya es más costosa que Bogotá. Y ahí entonces nos vamos encontrando una serie de conclusiones que más adelante nos vas a dar. Finalmente vemos el déficit habitacional. Esta gráfica es un poco alarmante en estas ciudades, en estos países de América Latina que escogimos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. Son datos de 2022-2021, los datos más recientes son aproximativos, entonces preferimos tomar datos ciertos, ya completamente chequeados. Vemos como un país como Colombia tiene un déficit habitacional total en viviendas de 5.240.000 viviendas. Esto es una locura, esto es una locura. De esos 5.240.000 viviendas de déficit habitacional en Colombia, el 24%, 1.263.000, es déficit cuantitativo, es decir, viviendas que necesitamos hacer, viviendas que de alguna parte tenemos que sacar. Sí. Y un déficit cualitativo del 75.9% de 3.977.000 viviendas, que son viviendas que no cumplen con un estándar mínimo. Es decir, personas que tienen que vivir en condiciones precarias, condiciones incluso que están ligadas en ciertos países constitucionalmente a temas de dignidad. Entonces aquí hay un panorama muy impresionante. Con esas cifras quería empezar esta conversación con Sebastián, porque Asta Capital y Sebastián hace muchos años que nos conocimos y que empezamos a trabajar, digamos, estos temas. Recuerdo que siempre decías, oiga, en Colombia y en América Latina vamos a entrar en una crisis de vivienda. Yo recuerdo hace muchos años que decías, el negocio del futuro es hacer vivienda para la renta. Entonces, recuerdo, hace tiempo estabas estudiando en Nueva York y ya venías con ese pensamiento. ¿Cómo llegaste a eso? Pues ve, yo con todas las cifras que dices, yo creo que la conclusión es clara y ya nos podríamos ir y sabemos que el gran potencial que hay para multifamily en América Latina y en Colombia. Yo cuando estuve haciendo la maestría en Nueva York empecé a ver este modelo, a conocer el modelo de multifamily porque no lo conocía. Allá trabajé con un par de desarrolladores en donde nosotros mirábamos terrenos, estructuramos un proyecto y era indistinto si hacíamos multifamily o venta. Lo que hacíamos era analizar en esa zona específica qué era mejor, qué necesidad se aplicaba, y los desarrolladores tienen esa mentalidad, es que en esta zona qué sirve más, multifamily y vivienda en venta. Entonces ahí empecé a ver ese nuevo modelo de negocio y empezaron estas preguntas: ¿esto por qué no existe en Colombia? Sabiendo todas estas cifras que hay de déficit habitacional, del precio de la vivienda subiendo a unos ritmos mucho más acelerados que el poder adquisitivo. Entonces me empecé a cuestionar esto, por qué no funcionaba en Colombia. Cuando regresé a Medellín, eso fue en el 2014, casualmente en el 2015, alguien me presentó a uno de los socios de Asta Capital. Eso fue en el 2015, más o menos 2016, y empezamos a tener estas conversaciones. Ellos desde este es un mexicano, que nos volvimos muy amigos. Él es el socio mexicano, hay otro socio en Estados Unidos, y desde allá empezaron a ver la gran oportunidad que había en América Latina. Ellos venían de una empresa que se llama Greystars, que es la empresa más grande de multifamily del mundo. Vieron este gran potencial y en Colombia no teníamos ni idea que esto existía. Empezamos a hablar, en ese momento yo trabajaba en Alberto Álvarez, y ahí hicimos un joint venture para tratar de desarrollar multifamily en Colombia.
yo con estas pequeñas ideas que cogí en Nueva York, ellos con un conocimiento bastante grande de haber desarrollado multifamily en todo el mundo, pero la realidad es que nos chocamos con la realidad de Colombia. Era un momento muy temprano para empezar a hablar de multifamily. Multifamily tiene una característica que es, como no se vende nada, todo se conserva, pues es muy intensivo en capital y se necesitan los jugadores como fondos de inversión, bancos, fondos de pensiones, y en ese momento empezamos a tener esta conversación, pero la verdad es que era muy temprano y nos chocamos con la realidad. ¿Y cuál era la realidad? O sea, se chocaron de frente con la realidad. ¿Y cuál era la realidad? La realidad era, o sea, primero un profundo desconocimiento, y es como lo primero que nos encontrábamos es, pucha, es un negocio que necesita mucha plata, pero que además, y en Colombia yo creo que el mayor obstáculo ha sido la famosa ley 820 de vivienda, que es muy proteccionista. Sí, la ley de arrendamiento. De arrendamiento, que es muy proteccionista del arrendatario. Entonces decían, pues cómo vamos a entrar a este negocio institucional cuando no hay condiciones para los propietarios. Ya. Entonces, pero lo primero era como un profundo desconocimiento. Entonces, cuando íbamos a hablar con inversionistas, con fondos y sobre todo con bancos, es como, no, ese negocio no es para mí, ese negocio no es para Colombia. Y esto es una anécdota bien particular que me ha pasado en todos los países de Latinoamérica. Y hablo de multifamily y me dicen, es que Colombia es un país muy distinto a todos los países del mundo, aquí eso no va a funcionar. Voy a Lima y me dicen lo mismo, en Chile decían lo mismo, todos los países de Latinoamérica dicen, no, es que este país es distinto, aquí no va a funcionar eso. Sí. Pero no hay, digamos, lo que una razón, yo creo que viene muy desde el conocimiento y está perfectamente bien. Entonces lo que empezamos a hacer desde el 2015 hasta acá es una evangelización completa, es empezar a educar, inclusive yo empezar a entender muy bien como cuáles son los fundamentales de este negocio, para poder con argumentos a discutir y a rebatir estos argumentos que no funciona acá y en América Latina, y entonces lo que decíamos es, pero ¿por qué en todo el mundo sí funciona y por qué en Latinoamérica no va a funcionar? Entonces esas conversaciones... El primer proyecto. Eso ya pasaron de 2015 al 2020, yo trabajé pues en Alberto Álvarez, después trabajé en Deloitte, y después ya me fui a trabajar full tiempo en Asta Capital, y el primer proyecto fue precisamente aquí en Medellín. Nosotros teníamos y tenemos la convicción que el multifamily es el negocio del futuro en América Latina en temas residenciales. Que yo creo que ese futuro ya llegó, ¿no? Sí, ya llegó, pero claro, nosotros nos sorprende es la velocidad, es una velocidad muy lenta a la que se desarrolla. Sí. Y el potencial está acá, ya es acá, y ya todos los fondos empezaron a entender el potencial que hay, pero bueno, digámoslo, yo creo que también es natural que se van entrando de a pasito, sobre todo también los bancos, este modelo necesita un modelo de financiación, no digamos lo agresivo, pero especial, que no se conoce acá. Entonces los bancos empezaron a entenderlo, por ejemplo Bancolombia pues inclusive ya tiene una línea en la que invierte en multifamily, es el jugador más importante de inversión en Colombia. Entonces empezaron a entender el modelo y pucha, lo que vemos es que en los próximos años esto tiene que crecer muchísimo. Nosotros hemos trabajado digamos, desde que Asta Capital decidió llegar a Colombia, ahí nos encontramos y hemos conversado con Marc, con Rodrigo, de esto, y hay una decisión muy fuerte en apostar por Sudamérica, apostar por Colombia. ¿Cómo les ha ido? Quiero contar una anécdota antes de eso, me acuerdo perfectamente. Nosotros empezamos a ver desde hasta en el 2020 ya con completa convicción los primeros negocios, el de Medellín y el de Bogotá, que los cerramos casi en la misma época, fue en el 2022, y me acuerdo que cuando estábamos cerrando el de Bogotá, en ese momento Petro empezó a puntear, entonces claro, todos me llamaban a mí súper asustados, venga, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir de acá? Entonces decimos, no, la apuesta nuestra es de largo plazo, esto es un tema de un déficit profundo de vivienda, y esto digamos lo que para nosotros tiene una resiliencia política, o sea, aquí digamos lo que es un tema fundamental, y seguimos adelante, y nos ha ido muy bien, esperábamos crecer mucho más,
digamos que las condiciones macroeconómicas, políticas nos han dificultado un poco el crecimiento, pero nos ha ido muy bien. Ya los proyectos que tenemos en desarrollo ya salen en operación. El de Bogotá sale ahorita más o menos septiembre, diciembre, el de Medellín entre enero y marzo del siguiente año, pero digamos lo que vamos supremamente bien, y las cifras que hoy vemos de arrendamiento, apetito, son muy buenas. Entonces la apuesta nuestra es seguir acá de forma estructural, con mucha convicción, y eventualmente lo que quisiéramos traer es más capital de afuera para invertir en Colombia, finalmente que ayude a reducir el déficit habitacional, y pues también traer recursos que muevan el empleo en Colombia. Entonces nos ha ido muy bien y estamos felices, queremos crecer más, necesitamos que el ecosistema crezca más, bancos, fondos de pensiones, aseguradoras, constructores, desarrolladores que crean más en el producto, porque necesitamos un ecosistema muy grande. Mucho más grande. Sebastián, digamos, porque además en el público sé que hay gente de varios países, vale la pena hacer una pausa y que nos cuentes un poco la experiencia de esta capital. En Estados Unidos, digamos, todos hemos leído y hemos visto que esto es un modelo muy potente y ya muy expandido y muy conocido, pero ¿cómo han salido en México? Mira, en México particularmente, a ver, los socios de Asta operaron un tiempo el primer portafolio que hubo en México, que desarrolló un fondo de inversión muy grande con un jugador local. Nosotros, pues, los socios lo operaron estando en Greystar, y las cifras son muy buenas, digamos, lo que los índices de ocupación, los niveles de renta, lo que nosotros llamamos la renta, la prima institucional, y es cómo el multifamily es capaz de cobrar un mayor precio a lo que nosotros llamamos como el shadow market, que son los arrendamientos tradicionales. Digamos, lo que eso se da en todos los países, y es porque hay un operador institucional. Entonces, México tuvo un frenón importante, y fue con el presidente anterior, que hizo que muchos recursos se fueran de México, pero hoy las cifras de México son muy buenas. México, por un tema de fuga de capitales, se frenó mucho, pero por ejemplo en Chile es un país en donde hoy hay más o menos 800.000 viviendas de multifamily. Nos lleva mucha ventaja. Mucha ventaja, muy particular porque México y Chile empezaron en la misma época, y Chile, por un tema de mercado de capitales y porque los bancos y las aseguradoras creyeron mucho en el producto, empezó a crecer de forma bien significativa. Entonces es un mercado que ya es bastante grande. México le ha costado un poquito más, pero claro, cuando ves una ciudad como Santiago de Chile, donde tienen 7 millones de habitantes, y ya hay más o menos 45.000 habitantes, cuando te pones a pensar en ciudades como Medellín, como Bogotá, en donde la tasa las personas que viven en arriendo es más o menos un 45% del total de la población. Esto es gigantesco. Sí. En Chile yo creo que es como un 30-32%. Entonces cuando ves esa disparidad del mercado ahí. Y lo que decimos mucho es, hay en unos mercados, por ejemplo en Lima, en Santiago inclusive, pues tampoco es una población muy grande que vive en arriendo, donde te toca enseñarle a la gente a vivir en arriendo. Es como, ¿por qué deberías vivir en arriendo? Y finalmente es un tema financiero. Es mucho más barato vivir en arriendo. Pero en Colombia ya la gente sabe vivir en arriendo, ya la gente vive en arriendo. Toca enseñar. Hay un tema de la evangelización, voy a robar esa palabra que usabas, y es que en Colombia creo que las diferentes generaciones se fueron educando unas a otras con una premisa muy particular, y es el sueño de tener vivienda. El sueño de comprar una vivienda. Y que no tener vivienda. Y que no tener vivienda era no tener nada. Sí, tener vivienda no te hace rico, pero no tener vivienda te hace una cosa. Exacto. Así que hoy vemos cómo esa premisa en algunos países, eso ya no existe. Totalmente. Población entre 20, 30 años, 35 años, incluso veíamos, preparando digamos estas cifras, veíamos cómo en Estados Unidos la edad de ingreso al mercado habitacional nuevo, de vivienda nueva, es casi 37 años ya. En Europa es más de 40 años. Entonces vemos cómo eso va avanzando, y esa premisa también se va destruyendo por otras cosas. ¿Cómo vender eso? ¿Cómo es esa evangelización
de decirle a la gente, oiga, usted no necesita comprar una vivienda. Usted, incluso en términos financieros, le va mejor alquilándola. ¿Cómo presenta eso un operador como Asta Capital? Sí, mira, yo creo que las cifras lo hablan solo, y es cuando, o sea, lo que tú decías ahorita, el crecimiento de los precios de la vivienda hacen que la gente ya no pueda vivir. Entonces, digamos que en términos del potencial usuario, del arrendatario, ellos mismos se dan cuenta, y es lo que viene pasando en los últimos años, que mucha gente dice, no, es que los millennials, estos no les gusta comprar, prefieren esa plata invertirla en viajes, en experiencias. Eso es totalmente cierto, pero también viene es porque, pucha, no les da para comprar. Claro. Y dicen, pucha, si me voy a comprar una casa, me toca estar 20 años pagándola. ¿Para qué voy a hacer eso? Pues los datos de Naciones Unidas, del DANE, que es el Departamento de Administración Nacional de Estadística en Colombia, y de otros organismos multilaterales, yo creo que todos coinciden, y es, en Colombia mínimo 20 años pagando una vivienda. Si usted la compra, 20 años mínimo pagándola. Pero adicionalmente, lo que veíamos, una vivienda en Colombia se ha duplicado en su precio en los últimos 20 años. No, y es que, o sea, no te da para pagar, o sea, no te da para pagar la cuota hipotecaria, más dar la cuota inicial que tienes que dar, más todo lo otro que tienes que pagar, no te da. Entonces la gente se dio cuenta, es como, yo no puedo comprar. Entonces se van a arrendar, sí, claro. Y la gente ya se dio cuenta de eso y ya se está rompiendo esa premisa de que tengo que tener vivienda. Y esta es una discusión bien interesante que hemos tenido con bastantes municipios, porque en Colombia todavía, y esto viene muy en Latinoamérica, se considera que vivienda digna es tener. Sí. Y esto es de un término, sí, de políticas públicas, y la discusión nuestra es, ¿por qué? Si mucha gente no quiere y a mucha gente no le da, entonces ¿por qué obligarlos a que compren? Claro. Venga, exacto, es tener una vivienda digna para vivir, independientemente, sí, sí, si yo la compro o arriendo. Sí. Entonces finalmente esa discusión la hemos tenido hace un mes estuve en el distrito de Bogotá hablando de esto, como venga, también podemos pensar en subsidios para el arrendamiento, para hacer vivienda social en arrendamiento, y ayudar a reducir ese déficit. Sí. Y están abiertos a hacerlo, ya están entendiendo, pucha, sí, es que si no me meto con estos nuevos modelos de negocio, me va a demorar cuánto tiempo para reducir el déficit habitacional, o nunca lo voy a reducir. Que además gigante, en estos 5 países latinoamericanos que les mencioné al inicio de nuestra conversación, es enorme el déficit. O sea, y nunca si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, esto y el multifamily nunca va a reemplazar el desarrollo de proyectos de vivienda en venta. Siempre van a haber compradores y están apareciendo los arrendadores. Entonces esto no es tan con mirarlo como el multifamily va a reemplazar, es un complemento. Es un complemento. Y si se mira en términos de política pública también así, venga, traigamos inversionistas, sí, grandes que nos ayuden a reducir, sí, el déficit. Sí. Tiene mucho sentido. Me mencionabas unas cifras cuando llegamos aquí a este espacio. Me mencionas unas cifras de una ciudad en Estados Unidos, que era, sí, más o menos 1/3 de las viviendas de la ciudad eran multifamily. Sí, en Houston nosotros estudiamos como mucho como temas demográficos y qué está pasando en ciudades como Estados Unidos, en donde ya viene muy desarrollado el multifamily. Houston tiene una población de 2.300.000 habitantes más o menos, y hay 750.000 unidades de multifamily. La tercera, sí, parte es una barbaridad. Sí. Y claro, ya llevan desarrollándose 30 años, pero alguien me preguntaba esta semana cuál es el potencial de multifamily en Medellín, en Bogotá. Pues, o sea, si cogemos ciudades que llevan desarrollándose 30 años en multifamily, podemos pensar, se puede llegar allá. En Chile, en Santiago de Chile son 7 millones de habitantes, y hay 45.000 unidades que se han desarrollado en 10 años. Entonces, yo creo que el potencial es todo. Gigante. Hay todo para hacerse, sí, hasta donde queramos llegar. Yo creo que podemos llegar muy lejos, pero sí, claro, de nuevo, se necesita que el ecosistema crezca, que constructores crean el producto, desarrolladores, bancos, fondos, vamos a llegar allá. Metámonos un poquito en eso. Ya, digamos, todos hemos oído, porque además está muy de moda, la palabra multifamily. Creo que todos o la mayoría entendemos el concepto de alguna manera. Pero ya cuando uno empieza a profundizar en ese concepto, uno se encuentra cosas muy particulares del modelo, como que no es la misma vivienda que se construye para la venta. Y
Y ahí quisiera que nos contara un poquito cómo es una vivienda de multifamily. A ver, es bien distinta. Nosotros cuando concebimos el proyecto lo estamos diseñando arquitectónicamente, nosotros diseñamos, trabajamos con arquitectos locales, pero si nos metemos mucho es como cuando tú vendes finalmente el usuario o tu cliente del desarrollador en vivienda renta es el comprador, que puede ser a veces inversionista, pero no están pensando en realmente quién lo va a usar, ¿cierto? ¿Quién va a ser ese arrendatario? Entonces nosotros nos vamos a pensar en quién es este perfil. Normalmente son personas entre 25 años, 35 años, a veces un poquito menor edad, un poquito mayor edad, normalmente sí puede ser entre los 25 y 40 años. Nosotros estamos pensando cada proyecto quién realmente lo va a usar. Entonces, en términos de amenidades pensamos en eso, entonces si es una población que es más entre los 30 y los 35 años, entonces ¿qué amenidades diseñamos? ¿Qué es una para amenidad? esas personas? Amenidades es las zonas comunes, entonces piscina, Gimnasio, pero salón digamos comunal. exacto, todas estas cosas. Por ejemplo, en Bogotá, que el perfil nuestro, el perfil va a ser un poquito más entre los 30, 32 a los 37 años. Tenemos una cancha de pádel en la terraza. Buenísimo. Entonces es como que la gente está usando hoy y eso lo plasmamos en el edificio. Y en términos de las unidades, nosotros lo que tratamos de hacer es eficientar mucho la unidad privada. Cuando tú desarrollas un proyecto en venta, digamos lo que no necesariamente estás pensando como lo haces más eficiente, tú normalmente los apartamentos viejos ves corredores, nosotros estamos pensando es que cada metro cuadrado de la vivienda tenga un uso para el usuario. No nos gusta tener espacios muertos, entonces un corredor para nosotros es un espacio muerto. Realmente tiene muchos espacios muertos en un apartamento. Pero muchísimos. Y yo me di cuenta de eso ya cuando estábamos trabajando en ese primer proyecto de Asta Capital en Colombia. Veía esto que estamos conversando y que nos estás contando, pero mi experiencia fue llegar a mi casa y darme cuenta de que había una cantidad de espacios muertos, que no se aprovecha el volumen. Nosotros estamos muy ligados a la superficie, es decir, ponemos cosas, digamos, a ras del piso, pero nos damos cuenta del volumen que tiene un apartamento, la altura, y que se puede usar también el volumen. Total. Y nosotros, o sea, entramos a un nivel de detalle, es como este espaciecito que hay acá, ¿cómo lo van a usar? Entonces aquí deberíamos poner una mesa, o sea, realmente pensamos en la experiencia del usuario, en la experiencia del inquilino, entonces diseñamos es conforme a eso. No pensamos en necesito metros, o sea, es como cómo es la experiencia del usuario y diseñamos acorde a eso. Y al final de cuentas el resultado es mucha mayor eficiencia en el área. Entonces son apartamentos más pequeños de lo normal, pero con una experiencia mucho mayor, una habitabilidad mucho mejor. Entonces al final de cuentas son espacios reducidos, que eso también nos ayuda a que el precio de arrendamiento no tenga que ser mucho más alto, porque estamos construyendo más pequeño, pero con una mayor experiencia para el usuario. Es increíble. Ahí, digamos, para todos los que están ahí viendo diseños y viendo apartamentos diseñados, estructurados por Asta Capital, son de un diseño increíble, increíble. No se desperdicia un metro cuadrado. Todo está perfectamente pensado para la habitación, para el uso del ocupante del apartamento. Eso es muy increíble. Sí. Ahí vale la pena, digamos, una anécdota que la recuerdo mucho, y fue, digamos, en ese trabajo de arquitectura. Un día me dijiste, oiga, no, es que en los apartamentos nuestros, por ejemplo, los zócalos, que es esto que se pone en el piso, en los muros que va al piso, en esas juntas, eso no se pone de madera, eso se pone de plástico. Y yo, la verdad, nunca había pensado que en elementos como ese había, digamos, una transformación de la vivienda. Sí, o sea, es cuando se diseña y se conciben los proyectos, hay premisas muy distintas, hay cambios, digamos, de fondo y estéticos que marcan mucho la forma como se desarrolla. Entonces por eso también es muy importante poderlo hacer desde el principio pensado que va a ser multifamily. Bueno, algo que también me ha sorprendido mucho de toda esta experiencia de trabajar juntos en estos años y de ver a Asta Capital afortunadamente asentándose bien en Colombia, porque esto, digamos, para mí ha sido un trabajo muy satisfactorio desde lo personal, no solamente, digamos, como profesional, como firma, sino como desde lo personal muy llenador. Veo que
Asta Capital o los operadores de multifamily, no solamente estructuradores, sino como operadores, son como un animador de la fiesta. Eso es bien importante, sí. ¿Y cómo es eso? Porque incluso veíamos en algunos modelos de Estados Unidos donde hacen cosas que uno no se imaginaría, como entretener a la gente, recibir los niños del colegio. ¿Qué es un operador de multifamily? Mira, a ver, un operador es como todo esto que estamos hablando es cómo lo vuelve realidad ya en la operación. Entonces, digamos lo que o sea, como la administración normal, el facility management, la comercializar, pero uno de los elementos bien importantes de esto que mencionas, y esta discusión la hemos tenido las últimas 2 semanas porque nosotros ya estamos montando la plataforma de operación a nivel regional, y es como entender que el espacio físico no es solamente un espacio físico, sino o sea, es para crear una experiencia, y ese es uno de los elementos y las actividades fundamentales del operador, es cómo un gimnasio realmente se activa, cómo un gimnasio realmente se usa, cómo la sala de yoga realmente se mueve. Entonces nosotros tenemos fire pits, tenemos barbecues, pero no solamente es poner el elemento ahí y dejar que si algún inquilino lo quiere usar lo use, no, es realmente cómo movemos y cómo ayudamos y motivamos e incentivamos al usuario para que lo use. Entonces nosotros tenemos actividades una vez al mes, seguramente al principio tendremos más, y es como, pucha, cómo le damos uso a los espacios, porque no solamente es un espacio físico, sino que es un área de entretenimiento en el que queremos que pasen cosas, y es este famoso tema de crear comunidad. Sí. Eso es supremamente importante, y eso es un gran valor agregado que se tiene en el multifamily que en un proyecto normal no se tiene. Entonces nosotros tenemos un personal in-house bien importante en cada edificio que se encargan de mover las zonas. A mí me gusta mucho esa expresión, te la doy varias veces, y es: nosotros nos encargamos de crear comunidad. Eso porque claramente en las copropiedades residenciales colombianas de vivienda nueva eso no existe. No pasa, sí, no. Incluso existe todo lo contrario, porque van a estas asambleas de copropietarios y de ahí sale lo peor del ser humano, y nadie se esfuerza por crear esa comunidad. En estos proyectos sí, yo he conocido varios en Estados Unidos y en México, y uno ve cómo hay un esfuerzo, ese animador de la fiesta hace todo lo posible por crear una comunidad. Y de ahí se desprende una palabra que es clave en esto del multifamily, que la mencionabas hace un rato, y por eso te pedí que nos dieran una definición, que es los amenities o amenidades en español. Con ese tema de las amenidades, yo veo que no solamente sirve para crear comunidad, sino también son unos espacios, un elemento que es clave en el modelo financiero y de renta del proyecto. ¿Cómo logran rentabilizar estos espacios? Pues mira, un dato, esto obviamente varía mucho de cada proyecto, cada tipo de usuario, pero normalmente los otros ingresos que vienen una gran parte por el uso de las amenidades pueden estar entre el 10% y el 20%. Eso es muchísimo, y eso es plata que nunca en un proyecto normal no existe. Entonces nosotros las amenidades, el uso normal de las amenidades no las cobramos, pero lo que sí cobramos es, si tú, por ejemplo, nosotros tenemos en social kitchens, pues, cocinas sociales, si tú lo reservas solo para ti, para tener una fiesta con tus amigos, ahí digamos lo que sí cobramos el uso de eso, y eso es lo que va incrementando como este porcentaje de ingresos, que es bien importante, pero al final de cuentas, o sea, como que la sola experiencia, la sola amenidad nos permite también, y la activación de la amenidad nos permite estar en un precio por encima del mercado sombra. Claro. Entonces el negocio no es solamente alquilar un apartamento. No, esto pasa, el negocio va mucho más allá. Trasciende el espacio físico, pero de lejos, o sea, y es como eso realmente, claro, el espacio físico tiene que estar, pero realmente lo importante es cómo lo activas, cómo le generas esa experiencia, y realmente eso es lo que le da valor al inquilino, y financieramente te permite estar por encima. Y eso es lo que yo decía ahorita de la prima institucional. Hay una cantidad de variables que nos diferencian de un producto normal, en donde el inquilino lo valora y está dispuesto a pagar más. Esto va a depender un montón del nivel socioeconómico, una cantidad de cosas, pero nosotros vemos en mercados primas institucionales es cuánto estoy yo por encima de un arrendamiento normal,
y normalmente están, bueno, normalmente nosotros vemos cifras entre el 15% y el 100% de El 100. mercado, el 100%. O sea, esto puede llegar a tener una prima del 100% del arrendamiento normal. Se puede cobrar el doble de lo que cobra un edificio normal. Entonces es como, también hay un potencial financiero enorme para los inversionistas. Entonces no solamente aquí todos se ven beneficiados, el usuario, el arrendatario, pero el inversionista también se ve. Que alguna vez leía de ustedes y de otra compañía que hace multifamily en Estados Unidos, que me decían, mire, nosotros, claro, tenemos que respetar unas normas de arrendamiento. En Colombia hay una norma que dice que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Eso existe, eso es un tope, pero nosotros no respondemos solo a eso. Digamos, ese factor legal se cumple, sí. Pero después vienen, digamos, una serie de servicios, y a mí me encantó ese concepto, cuando me lo dijeron, incluso uno de los que me lo mencionó fue Rodrigo, me dijo, nosotros somos unos prestadores de servicios, nosotros no solamente alquilamos apartamentos, alquilamos superficies, sino que somos prestadores de servicios, y esos como prestadores de servicios, por esos servicios, pues tenemos unos ingresos muy importantes. Esos servicios, ¿cómo los descubren ustedes? Porque yo vi unos que no son, digamos, muy evidentes, porque la piscina, el gimnasio, esto es, digamos, un poco más evidente, pero mencionas, por ejemplo, un salón de yoga. ¿Cómo hacen ustedes para descubrir esas amenidades dependiendo de ese nicho, de esa comunidad que quieren crear? Nosotros hacemos un perfil persona, o sea, este proyecto con esta ubicación, realmente quién lo va a usar, quién va a vivir acá. Entonces empezamos a entender como la zona comparable y empezamos a tener conversaciones con potenciales inquilinos. ¿Qué necesitan estas personas? Y el espacio se diseña es con base en eso. Entonces en algunos, cuando es un perfil muy alto, entonces hay cavas de vinos, cines. Entonces es como realmente la edad de la persona, el perfil de la persona, el ingreso socioeconómico, o sea, una cantidad de cosas, y diseñamos con base en eso, preguntando, conociendo a su usuario. Nosotros por fortuna pues tenemos como este portafolio en Estados Unidos, en donde eso es una muestra del mercado. Entonces allá tenemos más o menos 6.000 unidades, entonces ya sabemos quién vive en estos distintos multifamily, sabemos qué piden. Claro. Y digamos lo que, claro, en el mercado de Estados Unidos va un poquito 10 años, 20 años, entonces ya sabemos que la preferencia de las personas es, por ejemplo, lo que ha pasado en los últimos años en Estados Unidos es el tema con las mascotas, que ya hay más... también ya ocurre. Sí, pero totalmente, pero entonces claro, ya hay gente exigiendo servicios para las mascotas. Entonces en Bogotá tenemos diseñado un pet spa, un lugar para que la gente pueda ir a bañar su perro, inclusive prestamos ese servicio, o sea, se va a operar este servicio para bañar los perros. Tenemos un jardín para los perros por si la gente no quiere salir a la calle, que los pueda sacar acá, que los deje ahí un rato. Entonces estamos todo el tiempo pensando qué necesita la gente y diseñar con base en eso. Hoy el tema de mascotas es como, ya no es como una opción, sino se vuelve una exigencia. Sí, y el no tenerlo, estás por fuera del mercado. Que en Colombia, digamos, cuando estamos trabajando la estructuración del proyecto de Medellín, me decías, tiene que tener piscina. El personaje que sea que busquemos para esa comunidad nos va a exigir que esto tenga un espacio de recreación, deporte, especialmente una piscina. Y eso incluso desde el punto de vista legal nos ha generado, digamos, esa necesidad de tener probablemente un contrato, dependiendo del proyecto, pero probablemente un contrato con 2 capítulos. Es decir, un capítulo que es un arrendamiento puro y duro de vivienda urbana, y un segundo capítulo que es un contrato de suscripción, afiliación. ¿A qué? A unos servicios. Una suscripción a ciertos servicios que cada proyecto tendrá definidos. Bien, yo quiero ahí hacer, digamos, una pausa para felicitarlos, realmente a apostar por Colombia en ese punto, y recuerdo esas conversaciones que fueron, o sea, entretenidas, pero también retadoras. Muy retadoras, y era ir descubriendo temas en la mitad del camino. Porque hoy ya vamos a hablar un poco de los retos para ir cerrando y abrir el espacio y preguntas, pero en aquel momento todo eran retos. Hoy ya sabemos que hay unos temas que funcionan a mucha velocidad y hay otros donde todavía tenemos
tenemos unos retos para que el modelo se termine de afianzar en Colombia. Sí, eso, o sea, que nos tocó indagarlo mucho contigo, con ustedes, el tema normativo. Es que el multifamily no existe, entonces ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo hablamos con las curadurías, con planeación? Y apenas está empezando a hablar, entiendo que hay una conversación con la alcaldía para entender esto y esto, cómo se lleva normativamente a los POTs, pero claro, a nosotros nos tocó descubrir eso. De cero. Incluso, esto, digamos, yo lo he vivido personalmente, y es que hasta los mismos funcionarios de las secretarías de planeación desconocen un poco el modelo. Esa evangelización ha sido hasta ir a la autoridad urbanística a decirle, venga, le cuento que existe el multifamily, ¿qué es esto? ¿Esto cómo se come? Afortunadamente hoy vemos autoridades urbanísticas muy abiertas y muy dispuestas a ayudar y a entender que el multifamily requiere unos componentes urbanísticos muy especiales para poderse potenciar, y que nos va a ayudar muchísimo que la autoridad urbanística diga, oiga, ya entendí el modelo, ya entiendo las necesidades para poder generar esta vivienda en renta. Esto no es simplemente hacer edificios, como digo yo, cubitos habitacionales y póngalos en arriendo. Esto no es ese modelo, esto va mucho más allá. Y hemos visto cómo las autoridades urbanísticas cada vez quieren aprender más. Qué bueno. Se están metiendo y están empezando incluso a expedir normas que permiten el multifamily, como un flex living, sea como con el mismo nombre de multifamily, digamos, con varios formatos que permitirán sacarlo adelante. ¿Qué otros retos han identificado ustedes en Colombia que todavía necesitemos explorar más? Yo te diría que el principal, bueno, ese tema normativo, y sobre todo en Medellín, o sea, sí, no, es un reto. Es un reto gigante. Nosotros quisiéramos tener 10 proyectos en Medellín, pero el tema urbanístico nos ha dificultado mucho entrar en Medellín. Entonces eso es un tema que hay que resolver. Envigado ya dio ahí una manito. Un gran paso, sí. Un gran paso. Y en temas financieros, yo te diría que el otro mayor problema es los bancos, la entrada de los bancos. Los bancos siguen siendo muy tradicionales, y esto es un esquema que son esquemas de largo plazo, financiación de largo plazo, y apenas están ahí como empezando a querer entender. Eso se empezó a hablar desde Camacol Nacional del 2019-2020, y apenas están ahí empezando. Y lo bueno es que con entrada de bancos internacionales es como les toca. Los bancos internacionales ya lo entienden, esa película ya la vieron y están metidos de cabeza. Tal cual. Y creo que también hay un gran avance que Bancolombia, digamos, el banco colombiano más grande, pues ya haya dicho, oiga, yo también me voy a meter en esto. Yo creo que eso para los otros bancos marca una pauta de, pues, si los bancos internacionales y Bancolombia está metido, sí, no, nos podemos meter, nos debemos meter. Y les va a tocar, o sea, les toca meterse, porque el modelo, o sea, este modelo de desarrollo va para allá. Entonces es como, o se quedan afuera o entran a este nuevo baile. Sí. Entonces, pero ha sido un reto, y la gran diferencia, por ejemplo, lo que pasó en México y en Chile, que empezaron a desarrollarse al mismo tiempo, y que en México hoy hayan 20 proyectos, 30 proyectos, y en Chile hayan 220, fue la financiación, fue la apuesta de las aseguradoras y los bancos a financiar. En México eso no pasó, y por eso se dio un crecimiento tan grande en Chile. Entonces, el gran reto financiero hoy es financiación, la entrada. Bogotá, no, mencionaste Medellín, Envigado, pero Bogotá, ¿cómo está? En Bogotá, en temas normativos, las condiciones están dadas, hay temitas pues del periodo anterior, de las cargas y demás, pero el mayor reto de Medellín, que en Bogotá no existe, es este tema de la densidad de viviendas por hectáreas, que yo aquí no puedo... El reto urbanístico. Viviendas pequeñas, en Bogotá eso no existe. En Bogotá hay unos mínimos que con ciertas normas yo puedo hasta 18 unidades, claro, yo no voy a hacer 18 unidades dependiendo, pero aquí yo no puedo hacer eso. Claro. Entonces en Bogotá el reto en un momento eran los parqueaderos, ya eso se quitó. Entonces en Bogotá... Y ya vamos por área mínima en ciertas zonas, entonces digamos, el área mínima permite liberarse un poco de ese San Benito de la densidad que pega durísimo a este modelo. Pero la densidad fue inventada en una época en que esto no existía, donde se hacían viviendas para la compra, incluso viviendas de áreas grandes, grandísimas, viviendas que hoy ya nos dimos cuenta que tienen una ineficiencia de espacio tremenda.
y que la gente Y tampoco que la gente tiene, no puede comprar. no puede O sea, comprar. no puede, y dice, marica, yo 150 metros para vivir yo solo es como... No tengo cómo comprarlo, y además, ¿para qué? ¿Para qué? Y además, ¿para qué? Bueno, creo que esta charla se nos fue volando. Yo creo que esto podríamos quedarnos todo el día y creo que hasta más. Aquí, digamos, esto es un resumen de conversaciones nuestras internas. Anécdotas hay muchas en este proceso de ir descubriendo el multifamily en Colombia. Vamos a abrir el espacio a comentarios, preguntas de ustedes que están ahí. Hay algunas que ya las tenemos por aquí. Vamos a ir arrancando y si alguien tiene alguna más, bienvenida. La primera pregunta es de Marcos Penagos, que dice, ¿cómo logran hacer rentable el modelo multifamily en Latinoamérica cuando el costo de capital es alto y la rentabilidad de vivienda es bajo? Entonces, una de las respuestas a esto es este tema que hablamos ahorita de los otros ingresos, ¿cierto? Que pueden ser entre el 10, en algunos casos el 20%, entonces claro, eso me ayuda a reducir esa dificultad de la rentabilidad. Entonces yo tengo otros ingresos, acceso a otros ingresos por la explotación de las amenidades, otra cantidad de cosas, y una de las cosas más importantes es la eficiencia en el diseño. Entonces, al tú ser capaz de un apartamento que normalmente no sé, de 2 habitaciones lo encuentras en 90 metros, 100 metros, en el modelo tradicional en venta, nosotros ese mismo apartamento, inclusive con una mejor experiencia para el usuario, somos capaces de hacerlo en 75, 80 metros. Entonces, si yo reduzco 25 metros en costo, es un poco de plata. Es demasiada plata y al final de cuentas el valor por metro cuadrado del arrendamiento sube un montón. Claro. Tú cuando, esto es un tema bien importante, es que cuando tú vas a comprar un apartamento, tú dices, esto tiene 100 metros, el precio vale 10 millones por metro cuadrado, 15 millones por metro cuadrado, entonces el resultante es de cuánta área tiene, por cuánto vale el metro cuadrado. Cuando tú vas a arrendar, tú no te fijas en eso, tú no dices, esto me está valiendo a 50.000 por el metro cuadrado. Tú cuando vas a arrendar, yo nunca he comprado vivienda, yo siempre he vivido en arriendo, yo busco, necesito 2 habitaciones con una terraza. Si eso está en 50 metros o en 100, no importa. Claro, pero es que además siendo un pionero de la vivienda para renta no podrías vivir en vivienda propia. No podría estar aquí. Ahí te toca vivir en alquiler. Pero entonces sí, es como, entonces claro, entonces yo soy mucho más eficiente, entonces el mismo apartamento de 100 metros lo hago en 80, 75 metros, y eso te sube la rentabilidad un montón. Sí, montón. Más, digamos, para complementar lo que estabas diciendo y responderle a Marcos, no se nos puede olvidar las amenidades. Sí. Él dice, oiga, el costo de la deuda, del endeudamiento en países LATAM es alto. Y la renta del alquiler de vivienda no es tan alto. Sí, pero recuerden que este modelo no es solamente alquilar apartamentos como lo hacen cientos de agencias inmobiliarias en Colombia y en el mundo, que hay miles, millones. Esto es un modelo que va más allá de la superficie de un apartamento. Las amenidades son claves en ese modelo. Mira, una cifra importante es el cap rate de vivienda. O sea, cuando tú compras un apartamento y lo sales a arrendar, este famoso, el 0.45, el 0.5% mensual, que es lo que tú recibes, pero bruto sin gastos, esto te da más o menos un 5%, 6% anual. Nosotros esa cifra la llevamos a un 10%, 11%, entonces doblamos la rentabilidad de una inversión en vivienda. Entonces, claro, ya cuando llegas allá, sí tienes capacidad para apalancarte y que el apalancamiento sea positivo. Claro. De acuerdo, esa es una muy buena, digamos, explicación de cómo logra el modelo aguantar o duplicar incluso su rentabilidad. Cristian nos hace una pregunta, no tengo el apellido. Cristian nos pregunta, ¿cómo mide un inversionista o fondo del exterior el riesgo país versus demanda insatisfecha? Es una pregunta compleja. ¿Cómo se blinda jurídicamente esta inversión? Buena pregunta. Y digamos lo que, claro, es la apuesta de los fondos, la apuesta nuestra es una apuesta de largo plazo. La pregunta de Cristian, digamos, hay que responder, lo primero que habría que decir es la vida de este capital. No es una compañía colombiana, vino de Estados Unidos y de México, trajo capital de estos países y, digamos, está muy jugado en Colombia. Sí, estamos muy jugados. Al final de cuentas
A ver, en Latinoamérica definitivamente hay un potencial desde la demanda, pero eso también te va a generar, obviamente, debería generar mayores rentabilidades por el riesgo político. Entonces es eso, es como yo debería, un inversionista gringo, europeo, pues debería esperar una mayor rentabilidad de lo que tienen esos países Claro. para de alguna forma mitigar ese riesgo político. Claro, los primeros inversionistas no son los inversionistas golondrinas que buscan un yield porque tampoco va a ser tan grande, sino que buscan una apuesta es de largo plazo y finalmente a lo que le quieren apostar es la escala, es el potencial tan grande que hay en Latinoamérica. Entonces es escala por un lado y claro, debería haber una compensación en rentabilidad para mitigar ese riesgo político. Yo iba simplemente a agregar eso y es el volumen, y es un inversionista americano, por ejemplo, un fondo americano, primero va a buscar superar lo que decías, en Estados Unidos está en 7, 8, cuando es muy bueno, aquí puede llegar al 10, 11, dependiendo de las amenidades y estos servicios, ya ahí, digamos, ve un gap, digamos, interesante, pero adicionalmente le apuestan estos inversionistas extranjeros, Cristian, al volumen, y es que esto el día de mañana sea como en Chile, que ya vamos en cientos de miles de viviendas en modelo multifamily, y eso permita escalar la rentabilidad. Eso yo creo que yo creo que sí, es clave. Es apostarle a la escala por el potencial que hay, por la demanda insatisfecha. Bueno, Daniela Peña nos pregunta qué componentes técnicos jurídicos debe tener presente una curaduría o una Secretaría de Planeación para el desarrollo de este modelo. Voy a abordar yo esa pregunta. A ver, realmente en Colombia nos ha tocado estructurar proyectos multifamily con componentes urbanísticos que son para la vivienda nueva para venta. Digamos, nos ha tocado jugar con esas reglas mientras en las ciudades principales del país tenemos un compendio normativo dedicado exclusivamente al multifamily. Pero ahí básicamente hemos hablado de índices de construcción, índices de ocupación. En el caso de Bogotá jugamos con áreas mínimas dependiendo de las zonas. En Medellín tenemos, digamos, una conversación muy profunda, incluso con la autoridad urbanística, de la densidad. La densidad pone un freno de mano. Sí, pero, o sea, eso es freno de mano completo. O sea, no es como que podemos, no se puede hacer. Exacto, la densidad es un freno de mano. Nos ha tocado, digamos, ir a consultar o a estructurar proyectos más en instrumentos complementarios como planes parciales. Es el caso de Ciudad del Río, en Medellín. Prácticamente la única zona de Medellín donde puede haber multifamily, por el plan parcial que había. Exacto. Tenían un instrumento complementario, un instrumento de segundo nivel que nos permitió, digamos, tener una cantidad de unidades habitacionales que le diera al modelo un color verde. Y después pensar en las amenidades y pensar en estas zonas comunes, como las llaman en las copropiedades, para poderlo sacar adelante. Pero sin duda la pregunta, Daniela, toca uno de los retos más grandes que tenemos en la actualidad. Hemos revisado lotes, hemos revisado ubicaciones, locaciones, pero el reto urbanístico ha sido complejo en ciertas ciudades del país, no solamente Medellín, hay otras donde, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un estudio en Pereira y hay ciertas normas que le meten freno de mano al asunto. Bogotá entendió un poco y ha ido liberando zonas para poder desarrollar el modelo. Eso a Bogotá le va a dar un impulso, de hecho ya lo está dando, con los diferentes jugadores que han empezado a entrar en el modelo. En Bogotá hay 7 proyectos en desarrollo, más claro, o menos. Están ustedes con Parque Arauco, pero también estaban Colombia con CCLA y le están, digamos, metiendo toda la potencia al asunto. Medellín va más rezagado en eso. Una ciudad que tiene una necesidad tremenda de vivienda, un déficit inmenso. De los déficits habitacionales más grandes del país lo tiene Medellín, y ahí, digamos, hay un reto importante. Finalmente, esto por el tiempo y para no abusar del tiempo de los que están ahí conectados, Eliana Torres pregunta, ¿qué limitantes normativos se encuentran actualmente? Yo creo que esto va un poco de la mano de la pregunta de Daniela Peña. ¿Cuál sería la plataforma normativa que se espera tener para habilitar proyectos multifamily? Esto, digamos, creo que también va ligado a la pregunta que hacía Daniela Peña, en el sentido de decir, oiga, necesitamos un modelo normativo urbanístico independiente. Es que en muchos países existe la norma para multifamily, vivienda en renta. Exacto. Es un uso. Es una destinación y es un uso, y tiene sus propias características normativas. Finalmente,
Víctor Alexis Arias nos pregunta, actualmente en Medellín y su área metropolitana el modelo de vivienda BIS ha tenido una participación bastante limitada en los últimos años. En el contexto del modelo multifamily, ¿consideran que este tipo de vivienda podría tener un crecimiento relevante dadas las condiciones actuales del mercado para multifamily? Básicamente lo que está preguntando Víctor Alexis Arias es, ¿multifamily en BIS o no? O sea, es donde mayor necesidad hay definitivamente, mayor necesidad desde la demanda, mayor demanda insatisfecha, mayor déficit habitacional claramente. El tema es que desde el punto de vista financiero es un poco más retador. O sea, un bulto de cemento vale lo mismo para estrato 6 o para estrato 3, vale lo mismo. Entonces, normalmente al principio lo que pasa en los países para que se dé vivienda social sí es a través de subsidios. Claro. Entonces, se subsidia la compra de vivienda, ¿por qué no también subsidiar el arrendamiento social? Clave, clave esto lo conversamos algún día, y clave ahí la participación de las cajas de compensación. Veíamos que eran un actor muy importante para poder viabilizar el modelo. No esperar que esos subsidios o estas ayudas vinieran del Ministerio de Vivienda, del Estado, del gobierno, sino pasar por las cajas de compensación, que también dentro de su propósito social tiene la generación de vivienda, claro. Que esa generación de vivienda no tiene que ser solo vivienda nueva o vivienda en venta, también debe ser o debería ser vivienda en renta, es vivienda en general, que las condiciones de acceso a vivienda digna se den. Entonces ahí vemos que el rol, ese canalizador de las cajas de compensación es fundamental. Es bien importante. Y también se puede ver que esto ha pasado, es como arriendo con opción de compra, ¿cierto? Que también se puede dar. Hay gente que quisiera comprarla, hay gente que no. Entonces las cajas de compensación también pudieran entrar en ese modelo, pero es clave para la vivienda social, pero se necesita, o sea, es la mayor demanda insatisfecha y el mayor déficit. De acuerdo. Bueno, ya digamos, las preguntas nos las puedes seguir haciendo, Sebastián. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Aquí, digamos, sobre todo veo gente desarrolladora, estructuradores de proyectos en Colombia y en otros países. Sé que muchos te conocen, eres una cara conocida, digamos, en varios países, no solamente en Colombia. ¿Cómo te encuentran? Y un comentario final sobre el multifamily. Bueno, comentario final es, lo necesitamos a todos en este baile, o sea, definitivamente necesitamos crecer el ecosistema entre todos, que los constructores, que los desarrolladores, los bancos, necesitamos crecer el ecosistema. Aquí hay mercado para todos y sí necesitamos fortalecer el ecosistema, lo digo de nuevo. Entonces, potencial lo hay todo, hay retos, sí, pero el potencial está. Entonces mi invitación es eso, a sumarse, y nosotros aquí encantados de conversar, seguir evangelizando, seguir educando. A mí me encanta, llevo ya 10 años en estas con el multifamily y estamos ahí, puertas abiertas para conversar, para mostrarles cómo es la forma, cuáles son los retos. Entonces no, me pueden buscar al correo, al celular. Aquí quedan los datos, digamos, esta conversación. Después la vamos a cargar en el perfil de YouTube de la firma, ahí Serrano Martínez CNA, y ahí pueden poner, vamos a poner los datos de contacto de ambos, por si tienen alguna inquietud, y también para los que después la quieran, más preguntas. Exacto, o quieran conversar del tema, que es muy entretenido y que adicionalmente me puede quedar horas conversando de esto y viendo proyectos. Nos faltó todos los temas. Sí, creo que va para otra sesión. Pues les agradecemos a todos estar ahí conectados, interesarse por el tema. Yo coincido con Sebastián en que definitivamente necesitamos más proyectos, más jugadores, que todo el mundo entienda el modelo. Autoridades urbanísticas, autoridades gubernamentales, bancos, fondos de inversión, fondos inmobiliarios, desarrolladores, y los constructores son claves también en el modelo, que entiendan que esto no es vivienda para la venta, que no se hace igual, no se diseña igual, no son los mismos materiales, que hay un animador de la fiesta, que es el operador, que hay un déficit habitacional gigante. El reto es 5.200.000 viviendas en Colombia, sin mencionar otros países de América Latina que están ahí conectados, pero solo en Colombia 5.200.000 viviendas
es nuestro déficit habitacional. Creo que ese reto... Sí, no, es una lo dice todo. una oportunidad, y también una oportunidad para ayudar a los países, o sea, es por todos los lados. Entonces, lo necesitamos a todos, definitivamente. Listo. Muchas gracias a Sebastián por aceptar la invitación de esta conversada en público, primera vez que la vemos en público. Buenísimo, me encantó. Ojalá podamos tener una segunda sesión, sí. Creo que quedan muchos temas ahí. A todos ustedes muchas gracias, que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias.